doy la bienvenida en esta mañana, lindo grupo de hermanos, ¿cierto?, que nos juntamos a poder escuchar su palabra y sin duda que es una bendición, hermanos, poder contar justamente con esa bendición de poder tener la libertad de poder escudriñar también su palabra. Abren su Biblia, hermanos, en este pasaje que ya fue leído, Hebreos capítulo 4, el día de hoy veremos y seguiremos con nuestro estudio de Hebreos con lo que se señala ahí en esta porción y que puede resumirse con este tema, el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Bueno, este pasaje que acabamos de leer, ¿cierto? Habitualmente es uno de los grandes pasajes acerca de qué es la palabra del Señor. Por otro lado, con habitualidad también son sacados de su contexto para explicar justamente lo que significa la palabra del Señor. No está mal eso, no hay una mala motivación muchas veces en poder sacar este texto de contexto, pero si ignoramos, hermanos, este trozo de pasaje aquí, a la luz de lo que viene diciendo el autor, habitualmente no vamos a entender lo que quiere decirnos el autor en su contexto. Por eso también muchas veces se suele sacar este versículo porque es un versículo muy conocido, ¿cierto? Notable sin duda. Recuerden, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante y espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Está tan resumido de una manera tan notable, ¿cierto?, que claramente a veces con habitualidad se saca este texto de contexto. Insisto, no siempre con mala intención, pero ¿qué viene diciendo el autor? ¿Por qué también, ¿cierto?, inserta este pasaje? Permítame leer, ustedes síganme con su vista. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Los demás versículos son parte también, por supuesto, de este pasaje que vamos a estudiar esta mañana, pero si vamos estudiando, como ya lo estamos haciendo, no sé si ustedes notan, hermanos, que aquí hay un cambio como abrupto de lo que viene diciendo el autor. Si ustedes retroceden en los capítulos anteriores, el capítulo 1 habla, ¿cierto?, de la revelación máxima de Dios. El Hijo es presentado en todas sus prerrogativas, es superior a los ángeles, superior a Moisés. Hay advertencias con respecto a no dejar de tomar en cuenta el mensaje de Dios. Cristo en el capítulo 3 se presenta como superior a Moisés. Hay un llamado a no endurecer los corazones. El capítulo 4, ¿cierto?, habla del reposo o introduce la idea del reposo, algo tan pendiente en la mente de los hebreos, pero el autor hace obviamente un uso diferente del concepto del reposo y por eso dice en el versículo 11, procuremos pues entrar no en el sábado, por supuesto, sino en el reposo definitivo de Dios que es Cristo. Y justamente cuando leemos el versículo 12, porque la palabra de Dios es bien, automáticamente quien viene leyendo la epístola le parece un poco extraño porque hay un cambio ahí un poco abrupto. Y algunos teólogos obviamente ahí tratan de teorizar por qué razón el autor, si viene contando algunas cosas, ¿cierto?, nos invita a leer, ¿cierto?, nos invita a considerar un tema que tiene que ver con la Escritura o que tiene que ver con la palabra del Señor. Ahora, algunos creen, y creo que esto es correcto, que esto es como una bisagra. ¿Sabes lo que es una bisagra? Que da, ¿cierto?, la entrada o deja en cierto sentido de invitarnos a ver otra temática. Noten que el capítulo 5 lo que se empieza a hablar es la gran temática de la epístola a los hebreos, que tiene que ver con la superioridad del sacerdocio de Cristo. Entonces, viene hablando anteriormente de la palabra del Señor, de la revelación de Dios, de la superioridad de Cristo, introduciendo al autor para que entendamos, ok, aquí no se trata de cualquier cosa, Cristo es superior. Pero esto funciona como una bisagra, este pasaje, porque, insisto, habla de una cosa y va a dar pie a otra. También, por supuesto, es un clímax, ¿cierto?, que es evidente aquí con respecto a la relevancia de la Escritura. ¿Por qué? Porque el autor viene aludiendo varias veces al Antiguo Testamento. Y aquí dice, ¿saben qué? Además, la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces también, en cierto sentido,
el autor quiere poner de relevancia, es como que no estuviera diciendo, a ver, estamos tratando este tema, pero no se olviden, la palabra de Dios es vida y eficaz. Hay una tercera respuesta también de por qué esta introducción aparentemente abrupta, pero quiero dejarlas para el final, para seguir también explicando algunas cosas. Ahora, definición importante, la expresión del versículo 12, la palabra de Dios, ¿cierto? Parece obvia. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Parece obvia, pero ¿a qué se refiere con la palabra de Dios? Noten aquí que la palabra de Dios implica al menos todos estos aspectos. La palabra de Dios dicha por los profetas, eso es lo que vemos en el capítulo 1. La palabra de Dios dicha por medio de los ángeles. La palabra de Dios dicha por medio de Cristo mismo. La palabra de Dios dicha por el acto locutivo, el enunciado mismo, ¿cierto? Que esto es propio de los profetas, los apóstoles, de Cristo mismo. Dicha por medio de la profecía escrita, y el autor viene citando varias veces el Antiguo Testamento. Dicha o replicada por medio de los que oyeron. Noten lo que dice el versículo 3 del capítulo 2. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido, anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Después dice, finalmente, la palabra de Dios dicha por medio de los apóstoles. Y eso, en cierto sentido, es la última voz de Dios, porque los apóstoles registran la palabra de Cristo. Y como estudiamos en el primer tema de esta reflexión, ¿cierto? Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló. ¿Por quién? Ahí está el clímax de la voz de Dios. Así que no ande escuchando profetas por ahí, voces de ángeles, no. Cristo es la última revelación. ¿Por qué? Porque Dios no nos manda un correo o un mail. Dios viene él mismo a hablarnos. ¿En la persona de quién? De Cristo. Cristo es el verbo. Ahora, déjenme avanzar también. Razones contextuales de por qué también esta inserción son obvias, como dije, tienen que ver también con el hecho de que el autor quiere que los lectores pongan atención. La palabra de Dios es relevante para la vida cristiana, y además de eso también hay un sentido obvio que tiene que ver con lo exhortativo y con lo soteriológico. Noten aquí, ¿cuál es lo exhortativo? Hay un llamado de amonestación. ¿Se acuerdan lo que dice 13:22? Acompáñenme con su Biblia. ¿Qué es la epístola a los hebreos? Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de ¿qué? ¿Qué dice hoy su Biblia? Exhortación, ¿cierto? Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Por eso aquí dice que es un llamado a amonestación. Si ignoras la palabra de Dios, bueno, estás ignorando a Dios mismo. Cuidado con eso. Pero también hay un llamado soteriológico. Obviamente hay más llamados, por supuesto. Noten el versículo 11 del capítulo 4. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahí está el llamado soteriológico. Procura entrar en el reposo y para ello debes considerar el contenido del mensaje. Y eso tiene que ver con un llamado soteriológico. No lo ignores, no caigas en un ejemplo de desobediencia, ignorando la palabra de Dios. Eso es lo que está haciendo el autor. Ahora, hermanos, ¿por qué es urgente confiar en la palabra de Dios? ¿Por qué ella misma, por sí misma, es el único relevante para la vida cristiana? ¿Por qué la palabra de Dios no puede faltar en la vida cristiana? Usted y yo nos juntamos el día domingo constantemente para ofrecer alabanza al Señor. Pero hermano, puede faltar la música, puede faltar la luz incluso, la calefacción, pero lo que no puede faltar es la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Y vamos a verlo ahora en esta mañana en base a 3 conceptos. Y quiero explicar esta mañana, ¿cierto?, qué es el poder de la palabra de Dios con lo que el autor mismo está sugiriendo. Y básicamente el poder de la palabra de Dios implica su naturaleza, ¿cierto?, su eficacia y también su jurisdicción. Lo primero entonces, y quiero invitarles a ver, es el primer aspecto de esta explicación que el autor nos da. El poder de la palabra de Dios incluye su naturaleza, como primer punto.
Pero antes de seguir, ¿qué les parece si tenemos otro momento de oración? Señor, te doy gracias porque tenemos la libertad de abrir tu palabra, de no ser molestado, de poder reflexionar esta mañana. Pero por sobre todo yo te ruego que nos ayudes a todos a considerar, a valorar tu palabra. Muchas gracias porque la tenemos en medio nuestro, y te ruego que nos ayudes, ¿cierto?, a que esta mañana no salgamos como llegamos, sino que salgamos pensando en la relevancia de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Amén. Entonces, el poder de la palabra de Dios incluye su naturaleza. ¿Cuál es la primera idea del texto? Noten el versículo 12. Porque la palabra de Dios, ¿qué es? Es viva y eficaz, ¿cierto? Ahora, note con atención, porque la lectura literal dice lo siguiente. Viviente, pues, es la palabra de Dios y efectiva. El texto no empieza con el porque, sino empieza con justamente el presente participio del verbo vivir. Y noten qué interesante. Viviente, pues, es la palabra de Dios y efectiva. Esto no es casual dentro de la gramática, ¿cierto?, del idioma original del texto, en este caso el texto griego del Nuevo Testamento. La manera de enfatizar justamente cualquier circunstancia es empezando justamente un poco quizás al revés, con el verbo. Viviente, ¿cierto?, es la palabra. Como vemos en esta imagen, ¿cierto?, el texto claramente sugiere lo que el autor quiere poner de relieve. No está mal, como leemos en nuestra versión, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero hay otra cosa interesante. La palabra viva, como usted ve en su Biblia, es un presente participio. Viviente es la palabra de Dios. ¿Cuál es la idea? ¿Qué quiere subrayar con esto? Hermanos, la idea es que la palabra del Señor no solamente está viva, sino que permanece ahora mismo todo el tiempo así. No es algo muerto. Yo no estoy hablando del papel, hermano. Estoy hablando del contenido, del mensaje de la palabra de Dios. Está viva. Mi papá, ¿cierto?, me recordaba en la semana que una de las formas en que el hermano Guillermo Strong Patterson hacía evangelismo era muy curioso. Él tenía un sombrero, ¿cierto?, y lo botaba en el suelo y empezaba a decir, está viva, está viva, está viva. Y la gente empezaba a decir, ¿qué será esto? ¿Qué hay ahí? ¿Será algún animalito, algún, cierto, no sé? Y él de repente sacaba el libro, ¿cierto?, el sombrero, y abría la palabra y empezaba a predicar el evangelio. ¡Qué interesante! Está viva, está viva. Y justamente eso es lo que el autor quiere decirnos. La palabra de Dios no es un libro muerto, hermanos. Es la palabra del Dios viviente. Por lo tanto, tiene esa característica. Ahora, pensando yo también en este estudio, decía y analizaba también esto. Viviente, pues, es la palabra de Dios. Yo no tengo que gritar aquí, hermano, para convencerlo. Tengo que abrir la Biblia simplemente. Antiguamente, recuerdo cuando tenía 14, 15 años, hace como 5 años atrás más o menos, ¿no?, en Santiago me recuerdo que hubo un tiempo en donde los predicadores trataban de golpear la mesa o el púlpito y hablar fuerte. Yo no estoy diciendo que necesariamente en todo el sentido sea malo. El Nuevo Testamento habla de hablar con denuedo, ¿cierto? Pero yo no hago viva la palabra, hermano. La palabra es viva por sí misma. No tengo que ponerle luces a ustedes aquí. A algunos les gustaría porque yo ponga luces acá, ¿cierto? Humo, para que pongan atención. No necesitamos hacer eso. Y como predicadores también, a veces tenemos esta, no sé, idea de que tengo que hacer lo posible para convencer. No tengo que hacer lo posible para convencer. La palabra es efectiva por sí misma. Tengo que abrirla y explicarla con fidelidad, eso sí. Muchas veces dentro de la farándula cristiana, a veces se tiende a decir, este es el mejor predicador, este es el mejor predicador. ¿Quién es el mejor predicador, hermano? Como dicen por ahí, lo más probable, el mejor predicador está seguramente en algún pueblo, en un campo, con una membresía a lo mejor de 10 hermanos. ¿Por qué razón? Porque expone con fidelidad la palabra del Señor. Y esa es nuestra tarea de quienes estamos aquí, estamos convencidos con todos los que predicamos, de que nuestra tarea principal es ser fiel a la palabra del Señor. Ella tiene el poder vivificante, no yo. Por eso, vuelvo a repetir, no somos nosotros quienes les damos vida a la palabra. Ella por sí misma es vida. Y otra conclusión también, es que también tenemos la tendencia de contemporarizar el culto. ¿Se dan cuenta? El templo está cada vez más viejo.
Está apolillado, estamos pensando en poder hacer algún día un templo. Los hermanos también no están apolillados, pero se están envejeciendo. La música sí está un poquito moderna, ¿cierto? Podemos hacer algo. Hermano, un culto actual es donde la Biblia se abre y se explica. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece ¿cuánto tiempo? Para siempre. Entonces no tengo que actualizar el culto, tengo que abrir la palabra y explicarla. ¿Quiere un culto actual? Venga a un estudio bíblico. Venga en donde se predica la palabra. Esas son aplicaciones concretas. Ahora, el hecho de que la palabra de Dios sea viviente es consecuencia concreta y natural de un Dios viviente. Noten lo que dice el versículo 12 del capítulo 3. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de qué tipo de Dios. ¿Qué dice su Biblia? Del Dios vivo. Noten lo que dice Hebreos 10:31. Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, la palabra de Dios es viva y es viviente porque es evidente. Es la palabra de un Dios vivo, no un Dios muerto. Ahora, lo que es inherente en Dios también lo es en su palabra. Por ello Pablo usa, ¿cierto?, un adjetivo compuesto y singular en 1 Timoteo 3:16. Toda la escritura, ¿se acuerdan? Es inspirada. Theonautos es la palabra, de teos, de Dios, y nautos que tiene que ver con soplar. Se traduce inspirada, pero muy bien puede ser insuflada por Dios. O sea, la palabra de Dios tiene la característica del Dios vivo, que es viva. Por eso el autor de Hebreos, lo primero que nos dice es que viviente pues es la palabra de Dios. Ahora, vuelvo a repetir, lo que es inherente, hermanos, a Dios es también propio de la palabra del Señor. La palabra no solamente está viva, es la palabra de un Dios vivo que también tiene la capacidad de crear vida. Isaías 55:3, no lo busquen, dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Juan 6:63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado, ¿se acuerdan? Son espíritu y son vida. Juan 6:68, Simón Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Ahora, no solo la palabra de Dios es viva y viviente, también es eficaz. Noten, por favor, el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva. Recuerden que el texto empieza con el presente participio, o sea, viviente es pues la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el autor quiere destacar algo que es elemental en la palabra del Señor, que es viva, que está ahora activa constantemente. Pero noten, hermanos, la segunda expresión, efectiva. Y esta palabrita aquí en griego es justamente esa. Alcanza a leerla. ¿A qué se parece? Muy bien, energía. Qué interesante. Viviente pues es la palabra de Dios y energés. Habla de energía, algo que es activo. El texto califica esta cualidad con la palabra energés, de donde surgen los términos energía, ¿cierto? O enérgico, y una traducción literal puede ser activa, efectiva, y como no traduce nuestra Reina Valera también, eficaz. Dice un autor: la palabra divina es poder cargado de energía suprema. Interesante. La raíz de esta palabra señala la energía que provoca un efecto concreto. El profesor Bayer, ¿cierto?, decía lo siguiente: en contraste con las palabras humanas, que a veces suelen ser simplemente sonidos, la palabra de Dios no es habladuría, sino actividad llena de energía que causa el efecto deseado y cumple su objetivo. Abran su Biblia, por favor, en Isaías 55, por favor. Isaías 55, 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11. Noten lo que dice aquí el profeta Isaías con respecto a la palabra del Señor. Del 9 podemos leerlo.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, noten, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Tremendo pasaje. Noten, se lo leo en otra versión. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelve allá, sino que empapan la tierra, la fecunda y la hace germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que yo le doy. Ahora, ejemplos clarísimos de que la palabra de Dios es viviente, es activa y tiene el poder de generar justamente ese efecto que solo puede provenir de alguien y de un Dios verdadero, en este caso del Dios viviente, que es vida. ¿Se acuerdan lo que dice Génesis 1? Y dijo Dios, sea la luz, y quizá empezó a verlo. ¿Qué dice el texto? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Solamente al hablar de Dios, hermanos, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:9, dijo también Dios, júntense las aguas que están arriba, ¿cierto? Las que están abajo. ¿Y qué pasó? Dice el texto, y fue así. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. ¿Y qué pasó? Y fue así. Hermanos, la palabra de Dios es la única que tiene el poder de transformar las cosas, de llevar a la existencia, ¿cierto?, lo que Dios mismo ha decretado. Por eso que es totalmente erróneo, herético incluso, toda esta idea de que debemos decretar. Son doctrinas totalmente falsas, hermanos, en movimientos que tienes que decretar a Dios prosperidad. Tienes que decretar salud. Son cosas, hermanos, que muchas veces hacen, por supuesto, extraviar a las, tristemente, ovejas que siguen cualquier tipo de enseñanza. El único que tiene el poder, hermanos, de hacer algo realidad, de acuerdo a su palabra, ¿quién es? Solamente es Dios. Esto mismo se atribuye también al Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Juan 11, y clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Quién dijo esas palabras? Si hubiera sido un apóstol, no hubiera resultado. ¿Qué pasó con Lázaro, hermano? Dice el capítulo 11, versículo 43, 44, y clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Muy interesante el texto que nos aporta información importante cuando dice, y el que había muerto salió, primero, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en sudario. Esa información no es casual. Está ahí en el texto para decirnos que Él resucitó de entre los muertos. Pero, hermanos, ¿cómo es que sucedió eso? Sucedió por medio de la palabra hablada de Cristo. Lázaro, ven fuera. Ahora, también, hermanos, lo que tiene vida es justamente la palabra del Señor. Acompáñenme a 1 Pedro 1:23. Subráyelo ahí. 1 Pedro 1:23. Dios tiene el poder de generar lo que sea por medio justamente de su palabra hablada, de su enunciado. Dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Jesucristo es Dios, por supuesto. Por eso dijo a Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, quien ya había pasado 3 días y su cuerpo estaba en descomposición, salió, hermanos, por el poder de la palabra de Cristo. Pero noten, hermanos, que todo lo que es inherente a la palabra de Dios, lo es inherente también a la palabra escrita de Dios. ¿Cómo es que usted nace de nuevo? Y esto es importante. Una cosa es ser evangélico, una cosa es ser simpatizante, pero otra cosa muy diferente es nacer de nuevo. Por eso una muy buena pregunta esta mañana. ¿Usted ha nacido de nuevo? Por supuesto que eso no está en su prerrogativa.
porque es un poder externo a usted. Noten, pero ¿cómo es que la palabra de Dios tiene ese poder? Dice, siendo renacidos. No dice el texto siendo evangelizados, ¿cierto? No, siendo renacidos. Eso está hablando de una nueva vida. Dice, no de simiente corruptible, sino de una semilla que no se pudre. ¿Y cuál es esa semilla? Noten, por la palabra de Dios, ¡wow!, que vive y permanece ¿hasta cuándo? Para siempre. Por eso que de este púlpito tenemos que predicar, ¿qué cosa? Mis experiencias. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Es la única que tiene el poder, hermano, de transformar tu corazón. De transformar mi corazón, de santificar mi vida, de darme vida. El salmista por eso decía, vivifícame con tu palabra. ¿Por qué razón? Estaba convencido de que solo la palabra podía vivificar su alma. Ahora, vale otro comentario aquí importante, y a lo mejor es un comentario paralelo en torno a las aplicaciones de que la palabra de Dios sea eficaz. Y como dice Isaías, ¿cierto? Mi palabra produce el efecto. Dice aquí otra versión, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir el efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que yo le doy. Déjeme hacer un comentario paralelo. ¿Cuál es la implicancia de que la palabra de Dios, la palabra dicha de Dios, se haga realidad? ¿Significa que Dios cuando dijo sea la luz vino la realidad simbólicamente? ¿De qué forma vino la realidad la luz? ¿O espiritualmente? ¿O virtualmente? Hoy día estamos en la era de lo virtual, ¿cierto? Sea la luz, y fue la luz. ¿Por qué menciono esto? Estamos estudiando los sábados la hermenéutica, ¿cierto? La importancia de la interpretación de la palabra del Señor. Sin embargo, la hermenéutica reformada insiste en que, abro comillas, ciertas profecías, sobre todo las profecías de restauración del Antiguo Testamento, con respecto a la nación de Israel, se deben interpretar de manera simbólica. Literalmente es lo que dijo el teólogo reformado milenial Benjamin Merkle, idea que se replica en muchos púlpitos reformados. Sin embargo, ideas similares, hermanos, como la reinterpretación del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, no atentan contra otro sistema de interpretación como lo sería el dispensacionalismo. Atentan contra la palabra y el carácter de Dios. Si Dios dice que su pueblo va a ser restaurado, hermano, no va a ser simbólicamente. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho en su palabra. Acompáñenme a Jeremías, por favor. Solamente un pasaje. Jeremías 31. Jeremías 31, por favor. Jeremías 31, 31 también. 31, 31. El gran pasaje del nuevo pacto. Jeremías 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Será simbólicamente, Señor, que harás esto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿En qué consiste este nuevo pacto? 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Esto es totalmente independiente, hermano, a que Cristo con su muerte y su resurrección haya inaugurado el nuevo pacto y usted y yo como iglesia seamos partícipes de este pacto. No elimina esta profecía de que Israel va a ser restaurado cuando venga el Señor en su segunda venida. Noten, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto. Voy a hacer otro pacto superior, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Típica frase que describe, ¿cierto?, el momento o el tiempo después del gran día de Jehová. Así dice John MacArthur. No dice John MacArthur ahí, ¿cierto? O algún otro dispensacionalista. Dice así, dice Jehová. Pondré mi ley o daré mi ley, ¿dónde? En su mente. Y las escribiré, ¿dónde? En su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí, ¿por qué cosa? Por pueblo. Por favor, sáltense al versículo 35.
Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser, ¿qué cosa? Nación delante de mí eternamente. La idea reformada insiste en que que Israel ya murió, fue desechado por Israel, y de hecho el año 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén o del templo, Dios había desechado a su pueblo. Eso no dice el texto bíblico, hermano. ¿Ha desechado Dios a su pueblo?, dice Pablo después. ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. ¿Pero por qué no, hermano? ¿Por qué no la desechó? Porque su palabra se va a cumplir tal cual Él la dijo. Tú no puedes simbolizar o espiritualizar algo que tiene la firma de así ha dicho Jehová. De hecho, si ustedes notan en el versículo 38, 37, vuelve a repetirse la retórica del profeta diciendo: así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también ahí yo voy a desechar a toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron. Pero Jehová no va a desechar a su pueblo, porque su palabra no se puede quebrantar. Sigilosamente o sutilmente, hermano, muchas veces la teología reformada hace eso. Simbolizar o espiritualizar lo que la palabra requiere, ¿cierto? Que es una interpretación literal del texto. Muy interesante, dice: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse bajo los fundamentos, ahí yo recién voy a pensar en desechar a mi pueblo Israel. Pregunta: ¿quién puede medir los cielos? ¿Hay alguna wincha larga o no? Esto es retórica muy interesante del profeta. Si tú puedes llegar a hacer eso, ahí recién Dios va a pensar en ignorar a su pueblo Israel. ¿Por qué razón? Es porque la palabra dicha por Él no puede, hermano, quebrantarse. Así ha dicho Jehová. Ahora, avanzo con otro comentario. La eficacia de la palabra de Dios también nos ayuda a entender nuestros límites. Yo como pastor, los hermanos que predicamos aquí, los ancianos también, hermanos, no tenemos poder inherente en nosotros mismos para convencerle a usted. Por eso es que tenemos que en la semana quemarnos las pestañas, estudiar el texto y llegar aquí con algo que decir, no con una experiencia personal, sino abrir el texto, explicar el texto y dejar que Dios haga una obra por medio de su palabra. No por medio de mi retórica, que no va a convencer a nadie, sino por medio de su palabra. ¿Qué quiere decir eso? La palabra es la que tiene el poder, no el predicador. Y ahí uno tiene que tener ojo en eso, ¿cierto? Ahora, vuelvo a repetir, dice el texto: viviente pues es la palabra de Dios y energias o eficaz, ¿cierto? Tiene el poder. Teológicamente han existido dos términos para explicar este aspecto: monergismo y sinergismo. Ahí está la explicación, ¿cierto? ¿Qué significa monergismo? Lo tienen ahí, lo pueden leer, ¿cierto? Se alcanza a leer, ¿cierto? Uno trabajando. Viene de monoergia, ¿cierto? Uno trabajando. Y sinergismo habla de ¿cuántas personas? Trabajando, o sea, dos personas trabajando. En la regeneración, la obra de Dios es monergista. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en Efesios 2? Y Él os dio vida con la ayuda de ustedes. ¿O no? Si uno describe la imagen ahí, es como que Dios, nosotros estamos en la UTI, ¿cierto? Señor, sí, ahí. Pásame tu mano, yo te ayudo para que me des vida. Es así la descripción, la ilustración del nuevo nacimiento. Y Él os dio vida cuando ustedes estaban, ¿cómo? Muertos en delitos y pecados. ¿Y un muerto puede ayudar o no? Por eso que la obra de regeneración es monergista. Uno actuando, uno trabajando. ¿Y cómo hace Dios eso? Bueno, Dios es un Dios vivo. Su palabra, ¿cómo es? Viviente, puede hacerlo. Ahora, ¿por qué explico esto? Porque la tendencia a pensar de que la obra de salvación inicial es sinergista es propia del catolicismo, pero también de muchas iglesias de corte pentecostal, en donde el elemento preponderante para la salvación es el libre albedrío. ¿Qué libre albedrío, hermano? El hombre no tiene ni un libre albedrío. Es un esclavo del pecado. Ahora, abran su Biblia en 1 Tesalonicenses 2:13.
Aquí hay un tercer concepto muy interesante que tiene que ver con energía. Energía espiritual, por supuesto. Monergismo, entonces, es un entendimiento correcto de cómo Dios comienza la obra en el corazón de quienes estaban muertos. Esto se antepone a la idea de sinergismo, dos trabajando, propio de las teologías, ¿cierto?, católicas, del decisionismo y otras también teologías. Ahora, se trata de energía divina y eficaz, y la palabra de Dios, las Escrituras la tienen en sí misma. Ahora, qué interesante es este pasaje, hermano. Lo tengo acá para quienes quizás no lo leen muy bien. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Y qué dice después? La cual actúa en vosotros los creyentes. Hermano, qué interesante, noten, la palabra actúa es la palabra, alcanza a leer, energeo. De aquí surge un concepto que algunos teólogos han acuñado, que es, alcanza a leer ahí, energismo. Esto se trata del poder de la palabra. Qué interesante, la cual actúa. La palabra tiene poder, hermano. Tiene poder para transformar tu vida. Tiene poder para cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque es energía divina actuando. Qué tremendo es este pasaje, miren. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como nuestra palabra, que no vale nada y que no tiene poder alguno, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual tiene poder en sí misma. Es energía divina actuando. Ahora, vuelvo a insistir, hermanos. El versículo deja ver con claridad que la palabra de Dios tiene energía divina activa y como tal provoca el efecto para los creyentes, pero también para quien no lo es. ¿Se acuerdan lo que leímos de 1 de Pedro 1:23? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de una semilla que no muere, que es la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Santiago 1:18, búsquenlo. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo es que alguien nace de nuevo? ¿A causa de qué? ¿Qué tiene el poder de cambiar y transformar el corazón de un incrédulo? Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo, ¿qué dice su Biblia? Nacer por medio de tu decisión. ¿Dice eso el texto? ¿Por medio de qué? Wow. Por la palabra de Dios. Ahora no tenemos que confundirnos en este sentido. La Biblia dice también, Jesucristo dijo también orando al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuál es el medio para la santificación, hermano? Vigilia hasta altas horas de la noche. Cantar hasta que la garganta nos quede seca. ¿Qué es lo que santifica el corazón del creyente? La palabra de Dios. Por eso la importancia de leer la palabra del Señor, de escudriñarla, de escuchar la palabra del Señor. Si usted no puede hacerlo en el día, ponga una radio y escuche una sana predicación de la palabra del Señor. Eso va a ir trabajando, por supuesto, en su corazón. Les dije, no tenemos que confundirnos. La palabra provoca también en nosotros, obviamente, un efecto deseado por parte de Dios. Pero alguien puede decir, bueno, yo voy a la iglesia, pero en realidad no me convence el predicador. ¿Tú crees que no te convence? La palabra también de Dios endurece el corazón. ¿Qué pasa cuando el sol sale? ¿Qué efecto hace en el barro? ¿Qué hace en el hielo? Lo derrite. Miren, hay un pasaje que está en Marcos capítulo 4. Acompáñenme por favor. Marcos 4. Marcos 4. Y tiene que ver con la explicación de Jesucristo sobre la parábola del sembrador. Marcos capítulo 4, versículo 10 en adelante. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Señor, no entendemos la parábola, ¿a qué se refiere? Y les dijo el Señor, versículo 11, ¿saben qué? A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera. Bueno, voy a usar el método parabólico.
El método parabólico de enseñanza del Señor tenía dos propósitos: aclarar la verdad para los interesados, pero también oscurecerla para los corazones duros. Fui a la iglesia, pero no lo encuentro nada maravilloso. ¿Tú crees que no está teniendo efecto? Está teniendo efecto, porque la palabra de Dios también puede endurecer tu corazón. Noten lo que dice el texto: más para los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Y noten cómo empieza el versículo 12, con la preposición de propósito: para que viendo, vean, ¿y qué más? Es que yo no entiendo. Después dice: y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. La palabra del Señor, hermano, no es algo superficial y no tienes que tomarla a la ligera. Si ignoras la palabra del Señor, puede ser peligroso. Por eso el autor de Hebreos no dice: si oyeres hoy su voz, ¿cómo dice después? No endurezcas tu corazón. La palabra del Señor tiene poder de romper el corazón más duro que pueda haber, pero también puede, hermanos, negar al incrédulo y al que no quiere someterse a Dios la apertura justamente de su mente. ¿Se acuerdan lo que pasó con Faraón? Ahora, en tercer lugar, hemos visto dos características del poder de la palabra del Señor. El poder de la palabra del Señor, hermanos, incluye en primer lugar su naturaleza. ¿Cómo es? Viviente, está viva. Eso es un descanso para mí, porque no tengo que gritar aquí desde el púlpito, ¿cierto? Como los predicadores antiguos, ¿cierto? ¡Wow! Obviamente eso implica más trabajo. Te necesitas estudiar el texto, abrirlo, exponerlo. Dice el salmista: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a lo simple. Y gracias al Señor por ello. Entonces, hermanos, el poder de la palabra de Dios incluye su naturaleza, incluye también su eficacia. Viviente es la palabra de Dios. ¿Y qué más? Energética, eficaz, va a producir el efecto que Dios ha establecido. Pero finalmente también, hermanos, la palabra de Dios, ¿cierto?, incluye su eficacia, y esto incluye, noten por favor, volvamos ahí a Hebreos, otra característica que el texto mismo está señalando ahí. Antes de ir al tercer punto, hay algo aquí importante, de acuerdo también a lo que el texto nos está diciendo sobre el poder de la palabra del Señor. Volvemos ahí a nuestra cita. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y añade otras cositas ahí. ¿Qué añade? Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tenemos ahí entonces tres características propias también de la palabra del Señor. Es cortante, penetra y discierne. Déjenme explicar brevemente cuál es la idea. La espada de dos filos, ¿cierto? O la espada, perdón, de un filo, en el contexto, ¿cierto?, literal, del tiempo en donde escribe también el autor, era bastante cortante. Pero una de dos filos era letal, ya que el soldado podía tomar la espada y bracear, ¿cierto? Y para donde iba la espada cortaba. Es muy interesante que el autor usa esta idea, no solamente hablando de una espada de un filo, sino de dos filos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. ¿De cuántos filos? Dos filos. Y estas descripciones también son propias no solo de Dios, de Cristo, sino también de la Escritura. Dice Pablo y nos aconseja a tomar toda la armadura. Y parte de la armadura es el yelmo de salvación. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Se acuerdan lo que dice después? Que es la palabra de Dios. Apocalipsis 1:16, ¿cierto? Hablando y describiendo quién es Cristo, Juan dice: tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora, la idea de que la palabra de Dios también dice y más cortante que toda espada de 2 filos, también incluye, hermanos, una idea de juicio inherente. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 2, por favor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Dentro de las cartas o epístolas a las iglesias,
Esta epístola también es interesante porque subraya obviamente también las características de este aspecto de la palabra de Dios. A la iglesia de Pérgamo, por tanto, dice Cristo, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Sáltense a Apocalipsis 19:15. Apocalipsis 19:15. Recuerden que el aspecto de que la palabra de Dios sea cortante es que también implica juicio de parte de Dios. Apocalipsis 19:15 va describiendo cómo es la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y él dice, Juan, de su boca sale, ¿qué dice? Hermano, aquí hay que tener cuidado. O sea, no es que de Cristo sale una espada literal, está hablando del poder de su palabra, del efecto que tiene su palabra. Recuerden que el único que tiene el poder de decir algo y que eso se cumpla es Dios. ¿Se acuerdan? Vuelvo a repetir. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué sucedió? ¿Qué dijo Jesús cuando le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera? Y Lázaro llevaba 3 días muerto. ¿Y qué pasó con Lázaro? Ahora, a eso se refiere estos pasajes. Dice Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Está hablando del juicio de Dios relativo a su segunda venida, que parte de ese juicio lo hace Dios con los enunciados de su palabra, porque su palabra es como una espada de 2 filos. Noten el versículo 20-21 de Apocalipsis. Está hablando del juicio de la bestia y el falso profeta. Y dice el versículo 20 del capítulo 19. Y los demás, ¿cierto? Los demás muertos, aparte de la bestia y el falso profeta, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Finalmente, hay una advertencia también en Juan 12:48. Acompáñeme ahí también. Juan 12:48. La palabra de Dios, vuelvo a insistir, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón y las intenciones del corazón. Esto incluye que la palabra también, no solo, hermanos, provoca vida, sino que también es una palabra que implica juicios. Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por eso, si hoy oyes la voz de Dios, no seas insensato ignorándola. Porque un día Dios va a juzgarte por medio de esta misma palabra. ¿Escuchaste la palabra? ¿Cuántas veces has escuchado la palabra del Señor y sigues en tus caminos? Un día Dios va a juzgar a quienes no quisieron, hermanos, obedecer a su palabra. Por eso el autor de Hebreos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón, no te pongas porfiado. Sé humilde y acepta el consejo de Dios. Reconoce que Él tiene poder. Y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos. Esta frase complementa lo anterior, ¿cierto? Señalando, y es más cortante, ¿cierto?, que toda espada de 2 filos, y penetra, y esto es interesante, hasta partir el alma y el espíritu. Esa pequeña palabrita, hasta, habla, ¿cierto?, de hasta dónde llega la palabra del Señor. Hay que entender aquí que el lenguaje que usa el autor, no hay que confundirse, no es un lenguaje médico, es un lenguaje ilustrativo para poder comunicarnos. ¿Sabes hasta dónde llega la palabra? A aquellos lugares que nadie puede llegar, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el consejero que tú, cualquiera que tengas. Nadie tiene el poder de poder llegar a ese lugar o a esos lugares que de hecho el texto está describiendo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta ¿dónde? Noten, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y además discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La eficacia de las Escrituras se explica aquí con respecto a su alcance. Hasta, literalmente, la palabra penetra significa ir atravesando.
ir atravesando por. Y en la literatura secular denominaba el efecto de un disparo. Obviamente un disparo de flecha, no un disparo de arma, por supuesto. Y es importante pasar, hermanos, o no pasar por alto que se trata de un lenguaje, vuelvo a insistir, retórico, no médico. El autor quiere que los lectores comprendan el alcance de la palabra del Señor. En otras palabras, la mención de penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos tiene la idea de describir el alcance psicológico, moral de la palabra de Dios. Dicho en otras palabras, la palabra de Dios no tiene límites, hermano. No tiene límites, llega a aquellos lugares más profundos de la persona. La parte, se menciona el alma, el aspecto almático, el ser sintiente, tiene que ver con eso, el espíritu, el ser espiritual, las coyunturas, las articulaciones, los tuétanos, la parte más recóndita de los huesos, en donde también se producen, interesantes, los glóbulos rojos. Pero la idea, vuelvo a insistir, no es un lenguaje médico, es un lenguaje ilustrativo espiritual para decir, ante la palabra de Dios no hay nada que pueda esconderse. Ahora, el aspecto racional también es incluido y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La eficacia de la Escritura se explica aquí ahora con respecto a su inteligencia en examinar lo profundo en el hombre, su corazón. El término discernir es la palabra críticos, de donde viene la palabra crisis. Y esto significa evaluar, pero también pasar juicio. La palabra es crítica, pasa juicio. La idea es, solo la palabra de Dios tiene la capacidad de descubrir y exponer el corazón del hombre y a la vez pasar un juicio crítico sobre lo que hay en él. Además, la palabra pensamientos y intenciones no solo describen la reflexión como una acción intelectual, sino también los impulsos naturales del corazón, las intenciones subconscientes del alma en donde se esconden los deseos más íntimos del hombre. Lo más profundo del corazón, sus impulsos, sus motivaciones, el origen de su motivación y su voluntad. Aquellos pensamientos que no puedes contar a nadie a veces. No sé si te has puesto a pensar muchas veces, ¿qué estoy pensando? Y no le cuentas ni siquiera a tu esposo o a tu esposa, porque si le llegas a contar, a lo mejor tendrías que avergonzarte por lo que estás pensando. Pero Dios sabe eso. Su palabra puede desnudar eso, hermanos. Ahora, habitualmente simulamos nosotros, somos muy buenos simulantes. Aquí todos podemos vernos muy bien. Podemos simular. Pero hermanos, la palabra de Dios desnuda cualquier simulación. La mención del corazón es importante aquí también, porque el corazón es justamente la unión vital entre lo físico y lo psíquico y lo espiritual del hombre. Así la palabra de Dios, siendo un juez también de lo que hay en cada rincón del corazón, detecta, descubre, expone, evalúa y juzga nuestras intenciones. Ahora, ¿por qué hay personas que dicen ser creyentes que se apartan de poco a poco y finalmente ya no les interesa seguir al Señor? ¿Saben por qué, hermanos? Hay también una causa que tiene que ver con que la palabra les juzga. La palabra tiene ese poder. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 1? Miren, acompáñenme a Juan. Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este Verbo es hecho carne, de acuerdo al versículo 14. La palabra es hecha carne. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Después dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan no era la luz. No, era el portavoz que anunciaba que venía la luz. 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Sin embargo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice un autor que cuando vino la luz, muchos de los que no quisieron aceptar
o admitir a la luz del mundo, se escondieron en sus madrigueras porque no querían exponer sus verdaderas intenciones. Hermanos, muchas veces eso es lo que ocurre con las personas cuando son expuestas a la palabra de Dios. Arrancan porque no quieren ser expuestos al juicio de la palabra de Dios. Ahora, finalmente, con esto voy terminando. El poder de la palabra de Dios incluye su naturaleza, su eficacia, pero también su jurisdicción. ¿Qué significa eso? La palabra jurisdicción es un término legal, ¿cierto? Se utiliza para designar el territorio sobre el cual se ejerce un poder, el área geográfica de ejercicio de las atribuciones y facultades de alguna autoridad. Ahora, ¿cuál es el territorio, la jurisdicción de la palabra de Dios de acuerdo al versículo 13? Acompáñenme ahí, volvamos a Hebreos 4. ¿Cuál es el área? ¿Dónde está la jurisdicción? ¿Hasta dónde llega la jurisdicción de la palabra del Señor? Note qué interesante. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y las coyunturas, ¿cierto? Y los tuétanos y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cuál es el alcance de la palabra? ¿Cuál es la jurisdicción de la palabra? ¡Wow! Todo. No hay nada que se va a escapar, hermanos, al juicio de Dios. Ahí tenemos, ¿cierto? Hoy no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Algunos comentarios finales. Lo primero, hermano, la jurisdicción de la palabra de Dios es total. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Será que Dios puede conocer los corazones de los hombres? La pregunta es obvia. No hay nadie que se pueda esconder, hermano. Entre nosotros podemos mentirnos, podemos simular, pero a Dios no puedes engañar, hermano. Nadie puede engañar al Señor. Ahora, lo interesante en este versículo es el giro también que hace el autor. No sé si se dieron cuenta. Está hablando de la palabra, pero hace un giro. Y cambia de sujeto gramatical. Noten. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿De quién está hablando? ¿Se dieron cuenta? Hay que poner atención en el texto. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muy interesante la retórica del autor, está hablando de la palabra, pero después cambia y se refiere a Dios. Porque Dios y su palabra es lo mismo. Ahora, hermanos, ignorar la palabra de Dios es ignorar a Dios mismo. Eso es una de las conclusiones que podemos sacar aquí. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, tomar en cuenta a Dios implica tomar en serio su palabra. Abra su Biblia en Juan 17. Notemos algunos versículos ahí. Estamos ya terminando con este último punto. Ignorar a la palabra de Dios es ignorar a Dios mismo. Pero también tomar en cuenta a Dios implica tomar en serio la palabra del Señor. Noten lo que dice Juan 17:6. En la gran oración sacerdotal de Cristo, cuando ora por sus escogidos, por sus discípulos. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste, no a cualquiera, sino a los que me diste. Tuyos eran y me los diste. ¿Y qué han hecho ellos? Hermano, ¿usted ha guardado la palabra del Señor? ¿Cuántos años lleva de creyente? ¿Ha guardado realmente la palabra del Señor? Noten lo que dice el versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Versículo 8. Porque las palabras que me diste, yo les he dado. Y ellos la recibieron, la aceptaron, la admitieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Por qué? Por la palabra que Dios comunicó a ellos. Cristo mismo, siendo el Salvador, podría haber dicho, ¿saben qué? No nos preocupemos más de lo que diga el Padre. No. Él era el enviado del Padre y les dio las palabras del Padre y los discípulos de Dios aceptaron la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque era la palabra de Dios. Noten lo que dice el versículo 14 de Juan 17. Yo les he dado, ¿qué cosa?
Tu palabra, y el mundo los aborreció. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quieres vivir en santidad de acuerdo a la palabra de Dios? Entonces no te vas a acercar al mundo, lo que va a ser contrario, te vas a alejar del mundo. ¿Y qué es lo que vemos muchas veces? Tristemente, personas que dicen creer en Dios, pero juguetean, hermanos, con las luces del mundo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Habla de Cristo, habla de la verdad de la fe. Vas a tener enemigos. ¿Quieres pasar desapercibido y ser parte del servicio secreto de Cristo? En realidad no existe el servicio secreto, pero parece que sí existe. Porque hay gente que a lo mejor no tendría ni idea que tú eres cristiano, porque tú nunca te comprometes con la palabra del Señor. Cuando tú crees en Dios, hermano, automáticamente tú te haces enemigos. No hay verdades múltiples. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La doctrina, hermanos, divide. Es algo que a veces no se entiende. En muchas iglesias parece que el único punto de declaración doctrinal es Dios ama a todos. Es como que si tuviera una iglesia de cariñositos. ¿Te acuerdas de esa serie? No, hermanos, la doctrina divide. La palabra, tomar partido por Cristo, divide. Jesucristo dijo, yo soy el camino, no uno más de los caminos. Noten lo que dice Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo. Ay, no puedo luchar con el pecado de este mundo. No sé qué voy a hacer el lunes. Tengo que contaminarme con personas incrédulas. Ridículo eso. Dice el texto, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El llamado de Cristo para nosotros es vivir de acuerdo a sus normas en un mundo que va al revés. No alejarnos del mundo, como lo hicieron al principio los anacoretas en el primer siglo, ¿cierto? Anacoretas eran aquellos que dijeron, no nos podemos contaminar con el mundo, así que me voy al desierto a meditar toda la vida. No, el creyente, hermano, real no es ese. El creyente real vive en medio del mundo siendo sal y luz para otros. No siendo parte del mundo, sino siendo algo diferente. Ahora, Juan 17:16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. 17:17, wow, tremenda verdad, hermano. Hazlos más santos, hazlos más cerca de ti. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué será la verdad? Tu palabra es la verdad. Después dice el 17:19, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados, no en rituales, sino en tu palabra, en la verdad. La siguiente expresión es rotunda. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Piensas que lo que hiciste el fin de semana nadie se va a dar cuenta? Lo más probable es que nadie se da cuenta, pero no puedes pasar por alto a Dios. Dios sabe lo que hiciste. Qué increíble y qué necio ser. No, que nadie me vio, nadie me vio. Zafé, como dicen los argentinos, ¿cierto? No zafaste, Dios te vio. Y un día Dios va a exponer, hermano, tu conducta. ¿Qué significa esto? Que antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos. Qué interesante cómo el autor usa esta palabra. Ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tanto ante Dios como en su palabra, nada se puede esconder. Segundo, ante Dios y su palabra, todos sin excepción están desnudos. Como decían delante, entre nosotros podemos disimular, pero no puedes disimular ante Dios, hermano. Su mirada, por eso es que es interesante cómo el autor menciona ojos, porque todos entendemos que son los ojos, son para mirar. Su mirada pasa por todo tipo de camuflaje, ¿cierto? Las apariencias, la hipocresía. No, a Dios no puedes engañarle, hermano. No, hay un traje. Cuando chicos siempre pensamos que Dios no ve debajo de la cama, ¿cierto? No, aquí voy a hacer una maldad, escondido. Pensamiento infantil a veces está todavía en la gente adulta que piensa que puede hacer cosas y que Dios no va a saber lo que está haciendo. La siguiente expresión recuerda al hombre sin excepción que tendrá que dar cuenta a Dios. Hermanos, queridos, todos tenemos que dar cuenta en esta vida. Siempre damos cuenta a nuestros padres, a nuestros profesores, pero la gente ignora que todos los hombres van a tener que dar cuenta a Dios. Noten lo que dice Hebreos 9:27, un texto que usamos constantemente, ¿cierto?, en la evangelización, en nuestras poleras, ¿cierto?, que ofenden a la gente a veces, ¿cierto?
Qué bueno que las ofenda, porque eso es la palabra. La palabra ofende. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? No andan penando las almas. Mueren una sola vez. Y después de esto, ¿qué viene? El juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar ¿a quién? A los que le esperan. ¿Está esperando usted al Señor? Déjeme terminar con algunas conclusiones, hermano, en esta mañana. El resumen de esta mañana hablamos del poder de la palabra del Señor y el poder implica su naturaleza. ¿Se acuerdan? Viviente es la palabra del Señor. ¿Quiere que tus hijos conozcan al Señor? No los dejes durmiendo en la casa. Tráelo a la iglesia. Ah, no, que tenía sueño, pobrecito. Tráelo, despiértalo, tú eres el Padre. ¿Quieres que tus hijos sean salvos por el Señor? Que escuchen, expónlos a la Escritura. La eficacia de la palabra también es otro aspecto del poder de Dios y su jurisdicción. Ahora, recuerden que empezamos diciendo, ¿por qué es tan abrupta este cambio temático en el texto? Y estuvimos dándonos cuenta de que por un lado es una bisagra temática, porque viene hablando de varias cosas y ahora va a introducir a la temática esencial de la epístola de Hebreos, al sacerdocio superior de Cristo. Pero también dijimos que de una u otra manera esta alusión a la palabra de Dios es viva y eficaz, es una forma de subrayar la relevancia de la palabra de Dios, que él ya viene mencionándolo implícitamente, porque está citando el Antiguo Testamento en muchos textos. Pero hay una tercera cuestión. El autor está tratando y está develando. ¿Saben qué? Hay un problema con estos hebreos. ¿Cuántas veces escucharon la palabra de Dios y no quisieron atenderla? ¿Cuál es la causa de eso? ¿Por qué el autor dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón? Por eso es interesante que él saque a la luz este abrupto tema aquí, aparentemente abrupto. Porque si hay una solución para un corazón duro, solo es la palabra de Dios, hermano. Y sus características pueden romper el corazón más duro que pueda haber. ¿Cuántos hombres, hermanos, que eran ateos, en el día de hoy siguen a Cristo? El testimonio del pastor Alejandro Pelufo es uno de ellos. Ateo, totalmente ateo, leyendo solo la palabra del Señor, Dios cambió su corazón. Hace años aquí había un muchacho que no estaba aquí en esta iglesia y a mí me parecía tan extraño que no haya hecho la oración del pecador. ¿Pero cómo fuiste salvo? Leyendo la palabra, me dijo. Nada más que leyendo la palabra del Señor. Hermanos, el autor está tratando con cierto grado concreto de incredulidad, pero esencialmente con cierta dureza del corazón, y esto se observa de la siguiente manera. Capítulo 2, 1 al 3. Algunos no estaban tomando en cuenta el mensaje. ¿Saben por qué? Noten lo que dice el texto, ¿cierto? Por antítesis, cuando dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Algunos no estaban tomando en cuenta el mensaje. ¿Para qué voy a ir el domingo a escuchar la palabra del Señor? Voy a quedar aquí acostadito. ¿Por qué? Algunos estaban mostrando las características de un corazón duro. No querían escuchar el mensaje. No estaban tomando en cuenta el mensaje tan grande de salvación. Versículo 6 del capítulo 3. Algunos ni siquiera se estaban congregando. ¿Por qué el autor tiene que decir, cierto, de que es necesario congregarse? Porque algunos no lo estaban haciendo. Preferían salir a pescar el domingo, ¿cierto? En versículos 7 y 8 del capítulo 3, algunos ya se habían endurecido. Por eso el autor tiene que decir, si oyeres hoy su voz, hoy no endurezcas tu corazón. Versículo 10, algunos habían llegado a la decadencia de un corazón malo. Noten lo que dice el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿Y cómo lo define el corazón malo? De incredulidad. Versículo 11 del capítulo 4. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, evidentemente, el autor está tratando con gente que no está claro de la superioridad de Cristo, y por eso es que de la misma forma que hace una espada, está haciendo y dando estocadas para en este caso los destinatarios originales, pero también para usted y yo, hermano.
No solamente para aquellos hombres que leyeron la epístola por primera vez, sino para nosotros. ¿Cuál es el problema con el pecado? Y el autor de una u otra manera está exponiendo lo evidente de un corazón malo. Un corazón malo es un corazón pecador. ¿Y qué es el pecado? El pecado endurece, hermano. ¿Qué tengo que yo escuchar? No, yo tengo la razón. El pecado endurece el corazón y pone como una coraza. Hermano, que es triste ver muchas veces a personas duras, que no quieren entender. Se han puesto una coraza en el corazón. Creen que van a ganar con eso. El pecado, hermano, no solamente endurece, también encandila. Hace un par de días fuimos a visitar a unos hermanos que están asistiendo a nuestra iglesia ahí camino Ñancul. Un montón de conejos habían. Abigail estaba impresionada por los conejos ahí. Y ahí el papá haciéndole luz a los conejos, ¿cierto? Para encandilarlos. ¿Qué pasa cuando escandila a un conejo? ¿Qué pasa? A ver. Queda quieto y ahí está el último día y respiro de ese conejo. Hermanos, el pecado encandila. No, si yo estoy bien. Estás mal. No, si yo tengo razón. ¿Cuánta gente está ensimismada en sí mismo por el pecado, hermano? No porque tiene otra perspectiva de la vida, sino simplemente porque el pecado ha endurecido su corazón y ha encandilado sus ojos para no ver el pecado, hermanos. Endurece, encandila y por sobre todo ciega el corazón. No, es que si yo lo voy a convertir, es tan lindo. Después pasan los años y vienes a pedir oración al pastor porque tienes una catástrofe en tu matrimonio. Hermano, el punto es que el único remedio eficaz para corazones duros, corazones endurecidos, es la palabra del Señor. Hoy la palabra de Dios está activa en el corazón del hombre de manera eficaz. Algunos responden, otros se endurecen. No te preocupes, es producto de la palabra. Mañana Dios por medio de su palabra aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará en juicio las intenciones de los corazones. Hoy la palabra hace eso, pero también en el futuro lo va a hacer. ¿El mensaje cuál es? Ignorar la palabra de Dios, no poner atención a ella es peligroso, hermano. No es solamente, es que, sí asistí a la iglesia, pero eso es una perspectiva más de lo evangélico. No. Ignora la palabra de Dios, es ignorar a Dios. Y ignorar a Dios, hermano, es peligroso. Por eso, no endurezca su corazón, le va a ir mal. ¿Cómo responder correctamente entonces a la palabra del Señor? Déjeme hacer un resumen y con esto termino. No descuidar el mensaje de salvación. ¿Qué tipo de salvación es la que menciona el autor? ¿O el mensaje de salvación? Un mensaje grande. Miren lo que dice el 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación grande? No, dice tan grande, hermano. O sea, una forma de responder correctamente al mensaje es no ignorando, no descuidar un mensaje. Considerar, segundo, al único autor de salvación, al sumo sacerdote eficaz. 3:1, noten lo que dice. Por tanto, hermanos, participantes del elemento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Tercero, no endurezcas el corazón. Está lleno el texto al principio, repite el autor varias veces, no endurezca el corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezca el corazón. Versículo 12 del capítulo 3. Examina si hay en tu corazón un corazón malo. Teme, pues, desestimar el reposo espiritual es desestimar a Dios y la salvación. Y por último, no repita semejante ejemplo de desobediencia. Noten cómo empieza el versículo 11, termina la sección antes de lo que hemos estudiado esta mañana. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hermanos, no repitas semejante ejemplo. Hoy estás escuchando la palabra. No estás escuchando al pastor Joel, estás escuchando la palabra. No se te ocurra, hermano, ignorar la palabra del Señor. Termino con lo siguiente. El versículo 14, 15 y 16 son la conclusión del autor. Por tanto, en vista de lo que te acabo de decir sobre la palabra, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, ¿cuál es el llamado? Retenga su fe. Retén tu fe. No voy a ir mal a la iglesia, no. No se te ocurra hacer eso, hermano.
no atentes, no vayas contra las rocas. Es como decir, es como manejar un auto sin freno, ¿no? ¿Qué importa? Dice el texto, retengamos nuestra profesión. Retenga su fe. ¿Quién es trascendente o en quién es trascendente? Cristo. Noten que el autor va a empezar recién ahora a decirnos lo que ya está introduciendo aquí. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué es lo que te está diciendo? Tú necesitas un sacerdote. ¿Qué era un sacerdote? Un intermediario. Tú no vas a ir a Dios de manera solitaria, si vas a ser exterminado por la santidad de Dios. Necesitas un sumo sacerdote. ¿Quién mejor que Cristo? Por eso el autor está diciendo, retén tu fe. Ni se te ocurra pensar que puedes lograr éxito espiritual. No lo vas a lograr. Si ignoras a Cristo como el único sumo sacerdote y superior sacerdote de nuestra fe. 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Segundo llamado, 16. ¿Qué dice? No dice eso, dice aléjate. Dice eso, ¿no? ¿Y por qué algunos lo leen así y se alejan? El texto dice, acerquémonos pues, ¿y de qué manera? No hipócritamente. Acércate, hermano, no a la iglesia, no a escuchar a un pastor particular. Acércate a escuchar la palabra de Dios. Acércate al mensaje de salvación. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No se aleje, esa es la idea. Por el contrario, acérquese con confianza a Dios. Él escucha al corazón que se humilla. Por eso mi sugerencia esta mañana es el Salmo 139. Busque esa cita, con eso terminamos. Salmo 139, 23 al 24. Salmo 139, 23 al 24. Retenga su fe, ese es el llamado. No te alejes, acércate a Dios. Es importantísimo, es relevante, es vital para tu vida espiritual. Ahora, dice el texto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente no está hablando, hermanos, de ser confianzudo. Saca esta idea de tu corazón y de tu mente. Cuidado con eso. Todo lo contrario. Para que tú reconozcas, ¿cierto?, al Señor, tienes que ser humilde. Y qué interesante esta oración. Yo no les voy a invitar a ustedes a inclina tu cabeza, repite después. No, por favor, hermano. David dice, ¿se acuerdan? En el Salmo 51. Es muy interesante lo que dice David. Crea, oh Dios, ¿qué cosa? Un corazón nuevo. Señor, me doy cuenta de que escucho tu palabra, la puedo entender, pero me cuesta obedecerte. No sé qué pasa. Bueno, tiene que ver con tu corazón. Si es tu corazón, pida al Señor que te dé un nuevo corazón. Crea en mí un nuevo corazón, Señor, en mí. Y noten, les invito a leer esto, todos por favor, a la cuenta de 3. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermanos, ¿quieres orar a Dios de verdad, la verdadera oración del pecador? Haz de este pasaje tu oración. Señor, examíname, por favor. Y de hecho, Dios ya lo sabe. Dios te sacó toda la radiografía. Pero la actitud del corazón es la que cuenta. Señor, por favor, examíname esta mañana. Conoce mi corazón. Pruébame, Señor, y conoce mis pensamientos. Por favor, Señor, si hay camino de perversidad, sácame de ahí, Señor. Y guíame en el camino de la salvación. Hermanos, que el Señor nos ayude. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Viviente es tu palabra, por supuesto, y tiene un efecto como nada y nadie puede lograr. Señor, la salvación siempre ha sido tuya, todo el tiempo. Tú nos eliges, tú nos llamas, pero también, Padre, tu palabra insiste en no endurecer nuestros corazones. Señor, a veces nuestro problema no tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con que nosotros tenemos un corazón duro y no queremos someternos a ti. Padre, ayúdanos a entender las consecuencias fatales de ignorar tu palabra. Padre, en humildad, ayúdanos a reconocer nuestra necesidad total de ti. Tú nos has dado todo lo que necesitamos. Por eso tú nos dices,
Tienes un sacerdote superior, no como de esos que morían todo el tiempo. Tienes a uno eterno. Corre a Él, acércate a Él. Y te damos gracias, Señor, porque ahora podemos hacerlo. Podemos hacerlo porque tenemos disponible aún tu gracia. Muchas gracias, Señor. Que tu palabra cale en nuestros corazones, cambie nuestros corazones y también nos lleve a adorarte como tú te lo mereces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.